Cura 2025, 17º Congreso Nacional Bioquímico. Un evento imperdible donde se abordarán temáticas relevantes y los más recientes avances de la profesión. El encuentro será en Termas de Río Hondo, la ciudad spa termal más prestigiosa de Argentina y Latinoamérica. Septiembre 2025. Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Te esperamos. Hola a todos, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a formar parte de este Congreso Nacional Bioquímico. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la microbiota intestinal y su posible rol en la patogénesis de la enfermedad celíaca. Mi nombre es Juan Pablo Estefanolo, soy médico gastroenterólogo y actualmente desempeño mis funciones en el Hospital Universitario Fundación Favaloro. Antes de empezar, me gustaría recordar algunos conceptos claves y generales acerca de la del microbiota. Sabemos que estamos colonizados en todo nuestro cuerpo por alrededor de 100 trillones de microorganismos. Estos microorganismos están dispuestos en nuestra economía de diferente forma. Obviamente el tubo digestivo no está exento de esta colonización y el colon, nuestro colon, es el lugar más séptico del mundo. Es el órgano que más cantidad de microorganismos presenta. Esta microbiota obviamente está constituida no solo por bacterias, sino por bacterias, por hongos, virus y también por algunos parásitos. Y en relación a la proporción de células, somos más cantidad de células no humanas comparada a los 30 trillones de células humanas que existen en nuestra economía. Obviamente también este aumento o este incremento de material genético en humano determina que justamente esa microbiota codifique mayor cantidad de genes que los genes codificados por nuestro genoma humano. Esa microbiota cumple múltiples funciones en nuestro tubo digestivo. Función de digestión, terminan de digerir un montón de sustancias que nosotros no podríamos hacerlo. Función también metabólica, lo que hacen es producir, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta que nutren nuestro epitelio intestinal por dentro. Mecanismo de barrera, lo que hacen es ocupar receptores que podrían ser ocupados por bacterias con mayor carga bacteriana. Por otro lado, también hacen que el sistema inmune, digamos, en contacto con esa baja carga virulenta que tienen estas bacterias, estos microorganismos, el sistema inmune esté maduro y preparado para salir a atacar en caso de ataque de alguna otra noxa. También hay muchos estudios que demuestran que, hechos en condiciones básicas, en laboratorio, en los cuales se mide, por ejemplo, la motilidad gastrointestinal en ratas que son libres de gérmenes comparadas a ratas que están colonizadas con microbiota humana, y se ve que la motilidad, el peristaltismo del tubo digestivo de las ratas colonizadas con microbiota humana es mucho mayor que las libres de gérmenes. Y también hay estudios del mismo tipo que evalúan la percepción visceral y demuestran que las ratas que presentan colonización bacteriana por microbiota humana presentan mejor tolerancia a, digamos, estímulos dolorosos ejercidos en la patita a través de diferentes lesiones en estas ratas. Eso en comparación a las ratas que presentan libres de gérmenes. Obviamente, para que exista un estado de salud, tenemos que estar en un mecanismo de mutualismo. Los dos microorganismos, tanto nosotros como nuestra microbiota, estamos llevando a cabo funciones en las cuales nos beneficiamos mutuamente, pero ese equilibrio puede romperse y esos microorganismos encontrar potencialidad de poder ejercer al máximo su efecto, y muchas veces esto ser obviamente patogénico y desencadenar enfermedades. Se conocen que existen múltiples condiciones que pueden llegar a modificar este equilibrio, como por ejemplo la alimentación, la presencia de, obviamente, infecciones de enfermedades no solo bacterianas, sino también virales,
y el uso de antibióticos también puede contrarrestar este normal equilibrio y este normal mecanismo de protección que ejercen estas bacterias. Obviamente, cuando se rompe este estado de salud y aparece la enfermedad, obviamente en nuestro cuerpo aparecen mecanismos de inflamación de diferente grado y también pueden despertarse mecanismos autoinmunes, en donde se pierde tolerancia a cierto tipo de antígenos provenientes del medio que nos rodea. Obviamente esa ruptura de normal composición conocida como eubiosis o definida como eubiosis, cuando se rompe pasa a llamarse disbiosis. Y la disbiosis es un término, digamos, una entidad que presenta mucho interés en la práctica clínica hoy en día porque podría, digamos, estar implicada y se sabe que puede estar asociada a la aparición de algunas enfermedades gastrointestinales. Bien conocido es la diarrea por el uso de antibióticos, en donde obviamente el uso de antibióticos de amplio espectro lo que hacen es diezmar la población de bacterias que forman parte de nuestra microbiota y algunas bacterias que tienen potencial patogénico y están, digamos, como conservadas o retenidas en su función producto de ese aumento de microbiota. Al encontrar un medio en el cual la concentración bacteriana es menor, pueden explotar y ejercer su acción patogénica, como ocurre en el caso de la diarrea por antibióticos cuando existe un crecimiento del Clostridium difficile. También se sabe que puede intervenir en diferentes enfermedades, en diferentes patologías de la práctica clínica, como la enfermedad celíaca o el síndrome de intestino irritable, porque hay estudios que demuestran que la composición de bacterias en los pacientes que tienen este tipo de enfermedad es diferente a las que no lo tienen. El problema está en que no está muy claro si esto es causa o consecuencia. En realidad, para poder determinar causalidad, deberíamos seguir a sujetos sanos a lo largo del tiempo, ir midiendo la composición de la microbiota y en el momento que desarrolle, si llegara a desarrollar en algún momento una enfermedad en cuestión, deberíamos comparar cómo es la composición de esa microbiota cuando el paciente no presentaba la entidad y cuando la presenta. Obviamente, no existen estudios en la actualidad, algo está apareciendo y se está evaluando, digamos, que evalúen esto, entonces, porque serían muy costosos de realizar. Por eso no se puede hablar de causalidad si en realidad uno puede establecer o hablar de asociación, porque si se hacen estudios que miden composición cuando un individuo ya presenta determinada patología, eso no se sabe si en realidad es la causa de la enfermedad o es la consecuencia de haber presentado la entidad en cuestión. Sí se sabe que esa disbiosis, esa alteración, podría actuar como un blanco terapéutico con la idea de mejorar la calidad fisiológica de esa microbiota. Y para eso contamos en la práctica clínica con uso de antibióticos, particularmente lo que sucede con el uso de rifaximina o algunos antibióticos en el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, entendido como una disbiosis cuantitativa. También, obviamente, se pueden, digamos, prescribir probióticos, que los probióticos son bacterias buenas, digamos, que tienen un beneficio demostrado cuando se administran al ser humano. El uso de prebióticos también, los prebióticos particularmente provenientes de la dieta, que sirven como sustrato para nuestra microbiota normal, y también el trasplante de materia fecal, cada vez más utilizado en algunas patologías, particularmente en la diarrea por Clostridium difficile y en la enfermedad inflamatoria intestinal con muy buenos resultados. Todo el foco y el esfuerzo está puesto en la práctica clínica en intentar determinar qué es una microbiota sana para justamente, teniendo el conocimiento de una microbiota normal o sana, poder ver qué sería o cómo definiríamos una microbiota enferma. Obviamente, hay múltiples limitaciones para esto. En primer lugar, cada vez que uno va a definir población sana, tenemos que tener en cuenta y definir bien qué es individuo sano. Es decir, un individuo es una persona, un individuo sano es aquella persona que no presenta la patología que yo quiero estudiar en ese momento, o es un paciente al cual yo sometí a múltiples estudios para poder decir que este paciente no presenta ninguna enfermedad hasta este momento ni tampoco predisposición genética. Entonces, veamos cómo ya la idea de poder definir qué es sujeto sano para poder determinar la composición normal, en ese caso ya es bastante compleja. Por otro lado, también es bien conocido y se sabe que la composición de esa microbiota que tenemos todos varía muchísimo a lo largo de los años, desde el nacimiento y también la vida de nacimiento hasta si se recibió lactancia materna exclusiva o no, y también conforme empezamos a interactuar, a movernos más, a caminar y a interactuar con el medio, ese tipo de microbiota va justamente cambiando a lo largo de los años, desde el nacimiento hasta la pubertad y en la adultez también. Por otro lado, también existe variabilidad dentro de intraindividuos, es decir, dentro del mismo individuo. Este estudio lo que hace es que mostrar múltiples muestras de materia fecal del mismo paciente a lo largo de diferentes días. Y fíjense ustedes cómo la composición de la microbiota para ese mismo sujeto
varió rotundamente y en forma significativa a lo largo de todos los días. Es decir, que es muy difícil poder establecer una microbiota sana en la composición normal en el mismo individuo a lo largo de los días. Y por último, y no menos importante, también existe variabilidad interindividual. Fíjense que estos son estudios hechos de composición la microbiota en poblaciones muy distintas, hechos en la población de Italia, en la ciudad de Florencia, y también en la ciudad de Burkina Faso, en África, donde ven ustedes que la composición es completamente diferente en esta relación bacteroidetes-firmicutes. Vean cómo existe muchísima, digamos, dificultad para intentar determinar un tipo de microbiota normal para poder buscar ese cambio y poder decir que esta es una microbiota enferma o hablar de crisbiosis. Otro punto importante también lo constituye la forma en la que vamos a estudiar esa microbiota. Uno puede hacer estudios de composición, es decir, ir a medir directamente qué tipo de bacterias o qué tipo de restos moleculares que me hablen de determinada cantidad de bacterias están presentes en un momento, en un órgano o en alguna muestra en particular. O también poder medir y ver qué hace esa microbiota en realidad en cuanto a función. Es decir, si esa composición, ese tipo de bacterias están produciendo metabolitos que verdaderamente otorguen un beneficio o, por el contrario, algún daño a nuestro cuerpo. Por eso es importante tener en cuenta que la gran mayoría de los estudios que están disponibles también son de tipo descriptivo y de corte transversal. Es decir, no hay un seguimiento, como les comenté previamente, pacientes sanos que hayan, digamos, a lo largo del estudio presentado una enfermedad. Por ese motivo es muy difícil poder establecer causalidad con respecto a la microbiota para algunas enfermedades y si se habla o es más factible de hablar de asociación. Si existe evidencia en múltiples estudios en los cuales para diferentes patologías que son frecuentes en la práctica clínica gastroenterológica, hay diferentes composiciones o como características de que particularmente en algún síndrome o alguna entidad puede haber disminución de algún grupo de bacterias o aumento de otras, pero también fíjense que dentro de la misma entidad puede haber algunos estudios que hablen acerca de aumento o descenso de determinados genes, genotipos, digamos, géneros y especies de bacterias, por eso los resultados son bastante discordantes. Esto probablemente tenga que ver que los resultados que se demuestran provienen de diferentes tipos de muestras de pacientes con la enfermedad. Muestras que pueden ser producto de biopsias o muestras, por ejemplo, de materia fecal o de aspirado duodenal o de intestino grueso en diferentes situaciones. Este es un trabajo, un muy buen trabajo, un trabajo muy interesante que fue realizado por Valeria Verdú, ella es una médica argentina que está actualmente dirigiendo la Universidad de McMaster en Canadá, que es pionera y reconocida a nivel internacional por el estudio de la microbiota en enfermedades gastrointestinales, sobre todo enfermedad celíaca y enfermedad inflamatoria intestinal. Y esta revisión ella lo que hace demostrar es juntar gran mayoría de trabajos y de estudios que demuestren que hayan tenido como objetivo mostrar la composición de la microbiota en los pacientes con la enfermedad celíaca. Y fíjense que obviamente hay estudios descritos en población adulta y también estudios descritos en población pediátrica. Justamente se incluyeron estudios que tomaban, analizaban la composición en diferentes muestras, ya sea en materia fecal, muestras de duodenal, o también diferentes muestras en asociación. Y acá lo que hace demostrar es la cantidad de bacterias o géneros o especies de bacterias que fueron analizadas. Y en este cuadro acá, en estos cuadros de colores, justamente trata de mostrarse la cantidad de estos microorganismos que estaban aumentados o disminuidos en la enfermedad celíaca, justamente hablando de esta disbiosis cualitativa. Y fíjense que hay en algunos estudios que hay concordancia, es decir, en algunos estudios se evidencia disminución, por ejemplo, de firmicutes o bacteroidetes, y en algunos otros hay aumento de algunas bacterias, como por ejemplo en Neisseria. Pero fíjense también que hay muchísima cantidad de espacios en blancos, es decir, en donde está poco claro el rol de diferentes tipos de bacterias en esta enfermedad, la enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca, una de las definiciones, una de las que más para mí me gusta y reúne todos los puntos claves, es esta que define y que dice que la enfermedad celíaca es un trastorno crónico, multisistémico e inmunomediado precipitado por la ingesta de gluten en individuos genéticamente predispuestos. Me gusta porque tiene diferentes compuestos claves en esta definición. Primero habla de un antígeno, que es el gluten. La enfermedad celíaca es la única enfermedad autoinmune para la cual se conoce el enemigo que es el gluten, por eso retirándolo, la enfermedad está controlada.
Por otro lado, habla acerca de individuos genéticamente predispuestos, o sea, se conoce que el paciente que va a ser celíaco es aquel que es portador de ciertos genes sobre el cual se va a activar el mecanismo fisiopatológico de aparición de la enfermedad celíaca frente a la exposición al gluten, ¿sí? Esa predisposición genética se conoce como HLA-DQ2-DQ8 y también la definición habla de un trastorno multisistémico e inmunomediado. Multisistémicos porque va a aportar síntomas no solo a nivel gastrointestinal, sino también extraintestinal. Y obviamente inmunomediado. La inmunidad está presente acá. Y justamente se va a caracterizar por la elevación de anticuerpos específicos, como anticuerpos antitransglutaminasa o antiendomicio o antipéptidos de amidados de ileadina, que básicamente están demostrando esa pelea del cuerpo contra ese enemigo que es el gluten. Cuando ingresa el gluten, justamente se está llevando a cabo ese ataque, esa detección de ese anticuerpo, y eso se manifiesta con niveles elevados de anticuerpos. Cuando existe la sospecha clínica, existe una elevación de anticuerpos, se procede a la realización de una endoscopía con biopsia para justamente ir a buscar el hallazgo típico, digamos, de la enfermedad celíaca, que es la destrucción del ribete en cepillo, del intestino delgado, que es el lugar en donde se produce el encuentro del gluten de la dieta con el sistema inmune. Entonces se va a llevar a cabo esa destrucción y recordemos que el intestino delgado es, digamos, la estructura que principalmente se afecta, pero no la única, porque puede haber enfermedad celíaca con afectación tiroidea únicamente, alteración ósea, por ejemplo, o de órganos ginecológicos en el caso de la mujer, ¿sí? Un punto clave de esto es que se sabe que alrededor del 40% de la población mundial tiene los genes necesarios para hacer la enfermedad celíaca, pero un 1% únicamente de la población mundial es celíaco. Entonces, se sabe, esto demuestra cómo claramente tiene que haber algo que aumente o que haga que la enfermedad celíaca se aparezca, ¿no? Y para eso, obviamente, se habla acerca de factores necesarios, como son justamente la aportación de la predisposición genética de este HLA-DQ2-DQ8 y la presencia de gluten. Obviamente, el gluten tiene que estar presente y de esa forma manifestarse o aparecer la enfermedad caracterizada por esta enteropatía principalmente, aunque no únicamente, ¿sí? Y se habla de muchos cofactores para que esto pueda llevarse a cabo. Obviamente, todas las alteraciones del eje cerebro-intestino, particularmente el estrés. Hay estudios que demuestran en ratas cómo cuando son sometidas a situaciones de estrés, la permeabilidad gastrointestinal o la composición de esa microbiota en el tubo digestivo cambia. Obviamente también la presencia del factor microbiano de infecciones, en esto también está implicado o se cree que tiene alguna función, ya sean infecciones virales, bacterianas o también, digamos, trastornos en la función de estos microorganismos. También se habla acerca de factores dietéticos adicionales, como por ejemplo altas dosis de gluten o incorporación de gluten en alta cantidad en los primeros años de vida. Esto podría llegar a estimular la producción y la aparición de la enfermedad celíaca y también otros compuestos del trigo, no únicamente el gluten, como los famosos ATI o inhibidor de alfa-tripsina, que serían las moléculas, es como el insecticida, digamos, propio de la molécula, que justamente el grano de trigo secreta eso para intentar defenderse de las plagas, y eso también tiene una función inflamatoria en nuestro cuerpo. Eso también podría favorecer al estado de inflamación y hacer que ese gluten sea más inmunogénico. Obviamente también hay otros factores, como por ejemplo factores de interleuquinas y otras moléculas inflamatorias, y cada vez se sabe más el rol de la epigenética, es decir, de todo esto que nos rodea e interactúa con nuestro medio y puede justamente favorecer la aparición de la enfermedad. Obviamente acá cobra importantísima, digamos, una importancia absoluta el hecho de la contribución de los diferentes microbios y las infecciones de la enfermedad celíaca, porque hay evidencia bastante fuerte que demuestra que la relación entre enfermedad celíaca y las infecciones virales. Se sabe que la infección por reovirus en la niñez se asocia a un mayor riesgo de enfermedad celíaca, y esto se dio porque los pacientes con enfermedad celíaca presentan altos niveles de anticuerpo antirreovirus, es decir, que se supone que existió una exposición a este virus. Se sabe que las infecciones víricas lo que hacen es desencadenar vías inflamatorias específicas donde tiene lugar la respuesta de las células T a los antígenos de la dieta. El linfocito T es la célula efectora, es la célula que está, digamos, con memoria y es capaz de reconocer al gluten cuando ingresa y justamente
la infección viral puede llevar a trastornos, digamos, en esa capacidad de reconocimiento antígeno. Las infecciones virales también específicas alteran la homeostasis intestinal y promueven la inmunidad proinflamatoria de las células T. O sea, cobra o tiene un rol importante la célula T en el caso de las infecciones virales. ¿Qué hay con respecto a las infecciones bacterianas? Yo les comenté previamente que la doctora Verdú está a cargo de la Universidad McMaster. La Universidad McMaster es una universidad, es un lugar donde se hacen estudios de microbiota de relevancia a nivel mundial y se estudian muchos mecanismos de enfermedades. Justamente lo que hacen es usar, digamos, realizar investigaciones en ratas, en modelos de ratas experimentales, ya sean libres de gérmenes o con determinada composición, para poder establecer si existe alguna asociación o ver el mecanismo de aparición de diferentes enfermedades. Y este es un estudio muy interesante que llevaron a cabo en donde querían ver justamente si la exposición al gluten en ratas que eran libres de gérmenes, que tenían la predisposición genética, o sea, eran ratas de Q8 positivas, presentaban el gen, querían ver si las ratas libres de gérmenes o ratas que tenían presente una microbiota muy limpia, digamos, una microbiota sana que estaba, digamos, colonizada prácticamente por probióticos, si al inocularle gluten con una toxina para desencadenar un mecanismo de inflamación, esas ratas que no tenían gérmenes era más factible de generarse el daño inicial que se ve en la enfermedad celíaca, que es el aumento de esos linfocitos T a nivel intestinal, ¿no? Que hablan de esa exposición, esa sensibilización al gluten, y querían ver si esa reacción era diferente a las ratas que estaban colonizadas con esta microbiota, digamos, más sana. ¿Qué vieron? Obviamente tomaron dentro del grupo ratas colonizadas con esta microbiota especial, ratas a las que no les hicieron nada y ratas a las que le inocularon el gluten. Y justamente también en la rama libre de los gérmenes, los ratones libres de gérmenes hicieron lo mismo, que observaron que obviamente existió mayor aumento a nivel del intestino en las ratas que estaban libres de gérmenes cuando se inoculaba el gluten con esta toxina, justamente hablando cómo la sensibilización en estas ratas ocurrió a diferencia de las ratas que tenían una microbiota más permisiva. Esta microbiota protectora es una microbiota que justamente lo que hace es disminuir la tasa de muerte celular inducida por las células T y también los diferentes factores citotóxicos. Esto demuestra entonces cómo los ratones libres de gérmenes carecen del efecto homeostático del microbioma y desarrollan alteración inmunopatológica con la sensibilización al gluten. Otro de los estudios que hicieron fue a las mismas ratas, también lo que era inocular, digamos, no ahora a ratas libres de gérmenes, sino hacer el mismo experimento con ratas con la misma microbiota protectora y también a ver qué sucedía en ratas que tenían una microbiota que sí tenían más potencial patogénico o inestable en el tiempo. Se fijaron que cuando se inoculaba gluten a las ratas que tenían justamente esta microbiota protectora, no ocurría inflamación. Sin embargo, cuando se hacía lo mismo en las ratas que tenían, que estaban, digamos, colonizadas con una microbiota más inestable, se desencadenaba o aparecía el mecanismo inflamatorio en la lámina propia. Esto justamente demuestra cómo la cierta composición de microbiota actúa como un factor permisivo que permite el desarrollo justamente del mecanismo inmunopatológico. Luego que hicieron a las ratas protectoras, a las ratas con esta microbiota, lo que hicieron fue desarrollarlo en una infección oportunista por E. coli, una bacteria E. coli, y justamente se ve cómo acá estas bacterias, estas ratas desarrollaron, fueron capaces de desarrollar el mecanismo inmunogénico, la pérdida de tolerancia al gluten, donde ven nuevamente cómo alguna infección o colonización bacteriana actúa como mecanismo permisivo para la pérdida de esa sensibilización. Y después también lo que hicieron en las ratas previas, establecieron un mecanismo experimental de disbiosis, donde las mismas ratas lo que hicieron fue darle antibióticos en la etapa perinatal, cuando recién nacieron las ratitas, y veían cómo el agregado de antibióticos, empeoraba mucho más esa pérdida de tolerancia al gluten que tenían al principio. Entonces, esto también demuestra cómo en ratones que tienen la predisposición genética para hacer enfermedad celíaca, la reacción patológica al gluten es microbiota dependiente. Más estudios llevados a cabo en la Universidad de McMaster por Alberto Caminero, en este caso. Básicamente, cuando nosotros ingerimos gluten, las proteasas humanas lo que hacen es degradar ese gluten hasta una molécula que no es pasible de seguir siendo degradada, y justamente eso constituyen los péptidos, se llaman 33-mer, y
En un estudio acá se observó que una enzima producida por algunas bacterias, como la Pseudomonas aeruginosa, que es un patógeno oportunista, esa enzima degrada esas moléculas que no son pasibles de seguir siendo degradadas por nuestras proteasas, en moléculas mucho más pequeñas que son muy tóxicas. Y esas son capaces de aumentar la permeabilidad, de permear nuestra barrera intestinal y justamente desarrollar los mecanismos implicados en una enfermedad celíaca, es decir, la pérdida de tolerancia contra el gluten. Y en el mismo experimento lo que hicieron después es a esas mismas ratas y demás colocarle o administrarle probióticos, unos lactobacillus, y ellos observaron que los lactobacillus eran capaces de contrarrestar, es decir, eliminar esos mismos péptidos inmunogénicos que la elastasa de la Pseudomonas aeruginosa pudo u ocasionó. Estos lactobacillus pudieron degradarlos en partículas mucho más chiquitas que se detoxificaban por una vía diferente, y justamente eso hacía que desaparezca el mecanismo de aparición de la enfermedad celíaca. Entonces acá también se ve cómo el metabolismo bacteriano modifica la respuesta inmune al gluten, tanto en la aparición de enfermedad celíaca como contrarrestando ese posible efecto de la producción de esos péptidos inmunogénicos de gluten que pueden justamente desencadenar la pérdida de tolerancia hacia el gluten. La microbiota no solo, digamos, juega un rol, como vimos, importante en la aparición de la enfermedad celíaca, sino también podría tener un rol en el tratamiento. Pero recordemos que hasta el día de hoy el único y mejor tratamiento para la enfermedad celíaca es la dieta libre de gluten estricta y de por vida. Esto hasta el día de hoy, por más que estamos en la etapa y en el momento en el cual se están llevando a cabo múltiples protocolos que demuestran la posibilidad de tratar la enfermedad celíaca con otras drogas, hasta el día de hoy la dieta libre de gluten es el único y mejor tratamiento. Eh, Existe evidencia, igual que hay disbiosis en los pacientes que presentan enfermedad celíaca sintomática. Se sabe que hay una disminución de lactobacillus y de bifidobacterias, y aumentan algunas bacterias como los bacteroides y la E. coli, ¿sí? Es decir, existe una disbiosis cualitativa. Es decir, que también por eso es factible usar probióticos, es decir, modificar esa disbiosis o esa composición bacteriana para tratar de otorgar o tener mecanismos, digamos, beneficios sintomáticos en el tratamiento. Nosotros lo que hicimos fue en el 2020 tratar de evaluar la eficacia de los probióticos en el tratamiento de la enfermedad celíaca. Para eso hicimos un estudio, un ensayo clínico, un metaanálisis de revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos controlados y aleatorizados, en los cuales buscamos trabajos que evalúen pacientes celíacos sintomáticos que hayan sido aleatorizados a recibir probiótico o placebo para evaluar la mejoría de los síntomas en los pacientes celíacos justamente sintomáticos. Encontramos 7 estudios, 2 de los estudios publicados en el mundo de los 7 pertenecieron a nuestro grupo, al grupo del Hospital Udaondo, y observamos que los probióticos mejoraban los síntomas, digamos, los pacientes que habían recibido probióticos mejoraban en forma significativa los síntomas comparado a los pacientes que recibieron placebo. Obviamente el efecto fue muy pequeño, digamos, porque se encontraron pocos estudios con pocos números de pacientes. Por eso la calidad de los estudios, la calidad para estas recomendaciones es baja. Por eso se promueve o justamente se promueve la realización de más estudios de mejor calidad y con mayor número de pacientes para evaluar la asociación. Con eso termino y vimos cómo el rol de la microbiota intestinal en la salud de la enfermedad está siendo ampliamente estudiado, con la idea de poder describir qué es una microbiota sana para poder describir una microbiota enferma. Es difícil establecer justamente ese concepto entre microbiota sana y enferma. También vimos cómo el conocimiento del rol en las diferentes enfermedades permitiría establecer nuevas terapéuticas para poder actuar en diferentes lugares puntuales. Vimos cómo existe evidencia de la posible contribución del microbioma en la génesis, no solo en la aparición de enfermedad celíaca, sino también en el tratamiento de la enfermedad celíaca, como por ejemplo con el uso de los probióticos, que vimos que otorgan beneficios en la enfermedad celíaca, pero la evidencia y la calidad de los estudios es baja, por eso se necesitan más estudios de mejor calidad para poder evaluar críticamente su efecto. Con eso termino todo y muchísimas gracias por su atención.